El derecho de asilo y el derecho de refugiados. El derecho de asilo. El asilo puede definirse como la garantía de seguridad y protección que un Estado proporciona a las personas que hayan huido de su país. El derecho de asilo tiene su origen desde la antigüedad, cuando los nómadas acogían a extranjeros que huían de sus grupos por distintas razones. Sin embargo, este tipo de asilo tenía un carácter más instintivo que institucional. En la civilización de la antigua Grecia, el asilo va a ir adquiriendo un carácter religioso. De hecho, la palabra asilo proviene del griego asilos, que significa templo inviolable. Y esto es porque en la antigua Grecia los refugiados buscaban asilo en los templos o edificaciones que estaban erigidas a los dioses. En la Edad Media va a continuar este enfoque religioso que se le da al asilo, pero un cambio se va a dar cuando vienen las reformas protestantes. Es a partir de entonces que el asilo va a tener un carácter predominantemente político. Además de esto, tras la Revolución Francesa, comienza a convertirse en un derecho reconocido. Y uno de los antecedentes más recientes del derecho de asilo está en el Holocausto o en la Segunda Guerra Mundial también, cuando personas que eran perseguidas por la Alemania nazi se veían obligadas a huir de los diferentes estados. El derecho de asilo está estipulado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el cual establece, número 1, que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Y número 2, que este derecho no puede ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Tipos de asilo. En primer lugar, está el asilo territorial, que es aquella protección que un Estado presta en su territorio al acoger en el mismo a determinadas personas que llegan a él perseguidas por motivos políticos y cuya vida o libertad se encuentran en peligro en el estado de procedencia. En este caso, el solicitante de asilo se encuentra a la expectativa de acceder al territorio nacional o ya está dentro de dicho territorio. Además de esto, en el caso del asilo territorial, un elemento importante es el temor, ya que la solicitud de asilo se va a dar por un temor del que lo solicita a que su libertad o incluso su vida esté en peligro. Una vez que se concede el asilo, el Estado concedente del mismo no puede retornar o expulsar al asilado. Y además de esto, el Estado concedente se compromete a proporcionar protección al asilado. Luego tenemos al asilo neutral, que es similar al asilo territorial, pero se da en un caso específico. Este caso es cuando en tiempos de guerra un Estado neutral le concede el asilo a miembros de las Fuerzas Armadas de estados beligerantes que buscan refugio. Y el tercer tipo de asilo es el asilo diplomático, que posee dos características que lo hacen diferentes tanto al asilo territorial como al asilo neutral. La primera es que el solicitante de asilo no sale del estado donde alega ser perseguido y en vez de esto se va a refugiar en lugares como son embajadas, navíos de guerra, campamentos militares o aeronaves militares de otros estados.
La segunda diferencia es que en el asilo diplomático, el Estado extranjero en cuyas sedes va a estar el asilado puede conceder una protección o una garantía de salida para el asilado del Estado en que su vida se encuentre en riesgo. Y este estado en el cual la persona está en riesgo se ve obligada a conceder esta salida si se cumplen los requisitos para considerarle asilado. Algunos ejemplos del asilo diplomático son el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana y líder histórico del aprismo en Perú. En 1949, Víctor Raúl Haya de la Torre era perseguido por la dictadura de Manuel Odría, lo cual hizo que se refugiara en la Embajada de Colombia en Lima. Estuvo allí por 5 años y al final el tribunal reconoció el derecho de Colombia a otorgar asilo sin la aceptación peruana, lo que dio lugar al Tratado de Caracas y la Convención sobre Asilo Diplomático. También está el caso de Chen Wansheng, que es un activista de los derechos humanos chino, que en el 2012 escapó del arresto domiciliario que tenía y se refugió en la Embajada estadounidense de Pekín. 2 semanas después, logró viajar a Estados Unidos. Un tercer caso es el de Adis Tetla y Berhanu Bayeh. Estos eran parte del régimen militar del DERC, que es una junta militar que controló Etiopía entre 1974 y 1991. Estas personas, que al principio eran 4, estaban acusadas de haber cometido asesinatos en masa y se refugian en la Embajada de Italia en Etiopía. 2 de estas personas fallecen dentro de la embajada unos años después y a la fecha Adis Tetla y Berhanu Bayeh permanecen aún en la Embajada de Italia en Etiopía. Llevan 28 años de estar asilados allí. El derecho de refugiados. En 1950 se crea el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR por sus siglas. Este se creó originalmente por un plazo de 3 años y después de este plazo se suponía que iba a ser disuelta. El fin por el cual fue creado fue el de ayudar a millones de europeos que habían huido o perdido sus hogares durante la Segunda Guerra Mundial. Posterior a que pasen estos 3 años, el ACNUR no se disuelve y sus funciones continúan hasta la actualidad. Otro punto importante en el derecho de refugiados es la Convención sobre el Estatuto de Refugiados o Convención de Ginebra de 1951, la cual va a establecer quién es un refugiado y normas mínimas relativas al trato debido a las personas reconocidas como refugiadas. Es en esta convención en la que se establece que un refugiado es una persona que tiene fundados temores de ser perseguida, ya sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Además de esto, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no quiere o no puede acogerse a la protección de ese país o regresar a él a causa de dichos temores. Esta convención
va a establecer algunos derechos y deberes de los estados signatarios y del refugiado, como por ejemplo son la no discriminación. Tiene diferentes partes, como son el tema de la condición jurídica de los refugiados, las actividades lucrativas, el bienestar, medidas administrativas, entre otras. Y algo importante es que los países que han ratificado la Convención de 1951 están obligados a cooperar con el ACNUR. Es importante saber que un refugiado no puede ser alguna persona que esté acusada de haber cometido violaciones a los derechos humanos. Ahora, en el caso de alguna persona que esté acusada, independientemente de que sea inocente o no, de haber cometido infracciones penales o de crímenes que no sean políticos, no necesariamente se puede decir que no puede optar por ser un refugiado, ya que puede tener motivos para que se crea que sí es perseguido. Otro punto es que los refugiados tienen derechos y también tienen deberes. Derechos como podría ser a un asilo seguro, a asistencia, atención médica, trabajo, educación y más. Y deberes como respetar las leyes del país de asilo y medidas adoptadas por las autoridades para mantener el orden público. Puede darse el caso, sin embargo, de que haya una circunstancia que obligue a los estados a limitar los derechos o ciertos derechos que le conceden a los refugiados. Y esto más que nada se da por el tema de la entrada masiva de refugiados a un estado. En estos casos, el ACNUR tiene que prestar asistencia a los refugiados para tratar de que se les den las mejores condiciones posibles. Y otro punto importante con respecto a lo que es el derecho de refugiados son las definiciones o las limitaciones que establecían la Convención de Ginebra de 1951, porque esta le ponía al término refugiado una limitación de tipo geográfica y temporal. Es decir, según la Convención de Ginebra de 1951, los refugiados eran únicamente personas del área europea. Sin embargo, esto se va a corregir con el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, el cual va a venir a anular esa limitación que estaba establecida en la Convención de Ginebra. Desplazados internos. Los desplazados internos son personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violación a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera internacionalmente reconocida. Es justamente en este último punto donde se encuentra la diferencia entre lo que es un refugiado y un desplazado interno. Un desplazado interno no ha cruzado una frontera, un refugiado sí lo ha hecho. Los desplazados internos tienen las mismas carencias que tiene un refugiado, tienen las mismas necesidades que tiene un refugiado, pero tienen una mayor dificultad para acceder a ellas. Y esto es básicamente porque no hay ningún organismo, ningún tratado internacional
que regule la materia de los desplazados internos. La Convención de 1951 ni el Estatuto del ACNUR cubren a los desplazados internos y por esto la respuesta internacional ante las circunstancias de desplazados internos es más ineficiente o más inadecuada. Y en el mundo hay entre unos 20 y 25 millones de personas que están desplazadas a lo interno de su país. Procedimiento para la solicitud de condición de refugiado. El primer paso es el registro y la identificación de los solicitantes del asilo o de la condición de refugiado. En este caso, los solicitantes de asilo deben recibir un documento de identidad y una prueba de su solicitud que pueda considerarse como un permiso de residencia válido hasta que se tome una decisión definitiva sobre su solicitud. Posterior a esto está lo que es el asesoramiento jurídico y la representación, que es un derecho que tiene el solicitante de asilo a recibir en un idioma que comprenda asesoramiento e información jurídica sobre los procedimientos a seguir, así como sobre sus derechos y obligaciones durante el proceso. Un punto importante es que se debe dar un plazo suficiente para preparar la solicitud de asilo. Un plazo rápido beneficia al que presenta la solicitud de asilo y también al Estado que está procesando esta solicitud. Sin embargo, no se puede dar ningún plazo o ser impuesto ningún plazo definitivo porque la persona que solicita la condición de refugiado puede tener diferentes circunstancias o diferentes dificultades que le eviten presentar esta solicitud en un plazo corto. El cuarto paso es la entrevista. Esta es con un funcionario calificado y es de suma importancia porque en este punto la persona puede calificar la actitud y el comportamiento del solicitante de asilo y formular preguntas adicionales y detalladas. Después de esto viene la decisión. Para esto, la autoridad que la tome tiene que tener en su poder el expediente del solicitante de asilo, las notas sobre la entrevista y las recomendaciones de diferentes autoridades que participen en el proceso. Para tomar la decisión, tiene que evaluar todos los datos pertinentes facilitados por el solicitante y determinar si su caso coincide con los criterios de la Convención de 1951 o cualquier otro criterio de protección reconocido por el país de asilo. Posterior a esto, podría darse una apelación en caso de que la solicitud de asilo haya sido rechazada. Se debe disponer de un plazo razonable para pedir que se reexamine la decisión y en este caso se tiene que asignar a otro funcionario distinto al que evaluó primeramente la solicitud para que éste vuelva a hacer el proceso y tome la decisión. Cesación de la condición de refugiado. La cesación solo se puede dar por las cláusulas de cesación de la Convención de 1951. Revocación de la condición de refugiado. Esta solo se puede dar en dos supuestos. La primera es que hayan pruebas de que la información que el solicitante dio es falsa. Y la segunda es que un nuevo estudio del caso llegue a la conclusión de que el solicitante no reunía los requisitos necesarios para solicitar el asilo o ser un refugiado.
y en general en todo el proceso de la solicitud de condición de refugiado, el ACNUR tiene que estar supervisándolo. El principio de no devolución es el derecho de un refugiado a ser protegido de un regreso forzoso o de una devolución. Este está consagrado en la Convención de Ginebra de 1951 en el artículo 33.1, que dice: ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre, por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas. También es importante señalar que el principio de no devolución está relacionado al tema de la tortura, porque una persona no puede ser devuelta o se tiene que respetar el principio de no devolución en caso de que una persona tenga el riesgo de que al ser devuelta al territorio del que provenía sea torturada. Ahora, con esto último hay una diferencia entre lo que vendría a ser la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967, las cuales establecen que el principio de no devolución aplica en todos los casos, excepto en el caso de que sean personas que estén acusadas por cometer violaciones a los derechos humanos, en cuyo caso no se puede aplicar el principio de no devolución. Y por otra parte está lo que es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el cual establece que no hay ninguna excepción al principio de no devolución. Es decir, si esa persona cometió una violación a los derechos humanos, pero hay un riesgo de que sea torturada al ser devuelta, pues se tiene que aplicar el principio de no devolución. Relación con los derechos humanos. La relación está en que tanto el derecho de asilo como el derecho de refugiados forman parte de los derechos humanos. El ACNUR. Algunas de sus funciones son la protección de los refugiados, apátridas y desplazados en el mundo, el asesoramiento y atención a refugiados y asilados, velar de que se cumplan los derechos humanos en el caso de personas refugiadas y asiladas, y la respuesta ante situaciones de emergencias en materia de refugiados. Sus objetivos son salvaguardar el bienestar y los derechos de los refugiados, garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar refugio en otro estado y disfrutar de él, identificar soluciones duraderas para los refugiados. Relación con los apátridas. Es importante recordar que una apátrida es una persona que ningún estado considere como nacional suyo conforme a la legislación. Una apátrida podría ser un refugiado, aunque no necesariamente, y el ACNUR desempeña funciones a favor de los apátridas fundadas en los vínculos existentes entre la apatridia y el desplazamiento. Algunos casos del derecho de refugiados. El primer caso es el de Siria. La cantidad de refugiados por el conflicto en Siria es la mayor del mundo, son 5.6 millones de refugiados, y además de esto hay 6.2 millones de desplazados internos. Muchas de estas personas han tratado de llegar a Turquía, a Líbano, Jordania y países de Europa. Recientemente, en diciembre de 2019, el conflicto forzó en solo ese mes el desplazamiento de más de 900,000 personas. Las condiciones de vida de los refugiados sirios no son buenas.
Debido a la gran cantidad de desplazados, hay escasez de recursos, atención médica y también por el tema de los bombardeos, la cantidad de muertes es alta. Además de todo esto, la cantidad de niños refugiados es grande. También está el caso de Tanzania. En 1972, 218,000 personas burundeses huyeron hacia Tanzania de la violencia que había en Burundi. En el año 2008, el gobierno de Tanzania ofreció a estos la opción o de regresar a su país o solicitar la nacionalidad tanzana. De estos, un 20% decidió volver a Burundi y los restantes 172,000 decidieron solicitar la nacionalidad tanzana. El ACNUR intervino para ayudar a la facilitación del proceso a los refugiados y este caso se trata de la mayor naturalización de refugiados que ha habido. El caso de Palestina. Se considera persona refugiada de Palestina a aquella cuyo lugar de residencia habitual entre junio de 1946 y mayo de 1948 era la Palestina histórica, el actual Estado de Israel, y que perdieron sus casas y medios de vida como consecuencia de la guerra. También los descendientes de esta población son considerados refugiados. Son los refugiados más antiguos del mundo, llevan más de 70 años de serlo. Muchos de ellos huyeron a Jordania y en Líbano están excluidos de aspectos clave de la vida social, política y económica. Un último caso de refugiados es el de los refugiados ambientales, que son personas que se ven forzadas a salir de los países que habitaban por la situación del cambio climático, por fenómenos naturales como inundaciones, entre otras. Se estima que para el 2050 van a haber entre 250 y 1,000 millones de personas que se van a ver obligadas a abandonar sus hogares y trasladarse a otras regiones o países. Los refugiados ambientales no están previstos en la Convención de Ginebra de 1951 y por lo tanto su acceso a derechos como refugiados se ve obstaculizado. Solo hay pocos países como son Finlandia y Suecia que han añadido a sus ordenamientos jurídicos la figura de los refugiados ambientales. La mayoría de desplazamientos afecta a lo que sería Asia y África. Por último, es importante establecer algunas diferencias. En primer lugar, la diferencia entre un refugiado y un migrante. Hay dos perspectivas. La primera es que el refugiado es una subcategoría dentro de los migrantes. La otra expresa que la diferencia entre refugiado y migrante está en la elección. Un migrante escoge ir a habitar a otro estado. Por otra parte, un refugiado no tiene otra opción más que huir de su país. Y la diferencia entre refugiado y asilado. La diferencia está en que en el caso del asilado, el estado concedente no solo no puede retornar o expulsar al asilado, sino que se compromete a proporcionarle protección, así como permisos de residencia, autorización para trabajar, etc. Mientras que con el refugiado, el tipo de protección dispensada se reduce solo al derecho del refugiado a no ser devuelto